Tenemos el gusto y el agrado de recibir al periodista editor de la sección política del diario Clarín, a Claudio Saboya. ¿Cómo estás, Claudio? Muy buenas tardes. Miguel Risa te saluda. Hola Miguel, ¿cómo andás? Buenas tardes. Muy bien, gracias, Claudio. Bueno, estamos en campaña, ¿no? Una campaña muy particular porque si vamos unos días más atrás, cuando se había hecho la primera vuelta, apareció lo de el yate de Insaurralde. Y hoy estamos en una campaña con otro tema también muy particular, que es esto del espionaje, ¿no? ¿Qué nos podés contar al respecto o explicarnos un poco qué es esto de lo que está ocurriendo en el día de hoy? Mira, lo que se conoció en la tarde de ayer, que es un dictamen del fiscal federal Gerardo Policita, en realidad es la primera resolución con contenido iniciada después de unos allanamientos que se hicieron en junio de este año. Por eso no está tan vinculado a cosas que hayan sucedido esta semana o después de las elecciones, y que se inscribe en una causa judicial que comenzó en el verano. ¿Por qué? Porque en el verano fue cuando se conoció que al menos a dos de los ministros de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosati y Carlos Rosenkrantz, les habían hackeado los teléfonos, y también que a otra cantidad de jueces y al ex ministro de Seguridad acá porteño, D'Alessandro, también le habían robado la identidad de su teléfono, le habían sacado los chats, las fotos, etcétera, etcétera, y eso fue denunciado en el verano pasado, en enero y febrero, fines de diciembre y febrero. Esa investigación comenzó a avanzar. Agarraron a un hacker en Misiones, en la ciudad del Dorado, que admitió haber hecho por encargo las intromisiones a esos teléfonos. Se siguió investigando a dónde iba la información, con qué contactos tenía esta persona, etcétera, etcétera, y se llegó así a una persona que se llama Ariel Sancheta, que es un ex policía de la Federal y un espía, digamos, del área también de inteligencia, a quien allanaron en junio, lo detuvieron, y ahí en la casa de él, en Junín, en la ciudad de Junín, acá en la provincia de Buenos Aires, le encontraron cualquier cantidad de información en montones de dispositivos. Para la gente que entiende algo de informática, el detalle que daba cuenta el fiscal ayer habla de casi 1,3 terabytes de información. Es monstruoso, es monumental. Y bueno, encontraron una cantidad de informes de inteligencia, comunicaciones con funcionarios, con diputados, búsquedas de datos en bases de datos, algunas oficiales y otras ilegales, la construcción de informes de inteligencia, de seguimientos, de fotos, aún de uso de drones, de cámaras ocultas. Y en esa enorme masa de información descubrieron que algunos de esos trabajos ilegales que hacía este señor Sancheta, detenido, habían sido encargados u ofrecidos, a veces las dos cosas, ¿no? Sancheta ofrecía o a veces le pedían, por el diputado nacional Rodolfo Tailade, justamente el que está empujando el juicio a la Corte Suprema de Justicia en la Comisión de Juicio Político de Diputados, muy kirchnerista y ex jefe de la AFI, de la Agencia Federal de Inteligencia, durante el último año del gobierno de Cristina. Recordás cuando Cristina Kirchner en su presidencia interviene lo que era la Secretaría de Inteligencia, la convierte en Agencia Federal de Inteligencia, desplaza a Paco Larcher, que era el amigo de Néstor Kirchner que estaba a cargo, el Changui Casuriaga, y lo pone como interventor a Oscar Parrilli, lo pone como segundo de Parrilli a Juan Martín Mena, que hoy vuelve a estar en el gobierno, es el viceministro de Justicia, y en el área de contrainteligencia le pone a Rodolfo Tailade, que en ese momento no era una persona tan conocida como lo es ahora. Entonces hay una serie de conexiones y de antecedentes del uso de investigación y de espionaje ilegal vinculado a las presiones sobre la justicia, sobre todo sobre jueces de la Corte, camaristas federales de la Cámara Federal de Casación, de la Cámara Federal Porteña y del Fuero Federal Porteño, que es donde se investigaron y se juzgaron en algunos casos ya
expedientes muy complejos y muy comprometidos para Cristina Kirchner y algunos de sus exfuncionarios. Es una noticia de carácter político monumental en un gobierno en el que el presidente de la Nación expresamente ante la Asamblea Legislativa en 2 ocasiones, la primera de ellas en su primer discurso en el año 2020, prometió que iba a acabar con lo que se llamaba los sótanos de la democracia. Por ahí la gente que nos escucha lo recuerda, porque fue muy enfático en eso. Y ahora se descubre una cuestión monumental, porque dentro de los dispositivos electrónicos que le sacaron a Sancheta, se encontraron informes de inteligencia sobre más de 1.200 personas. La verdad que tremendo lo que estás contando y la forma tan didáctica con lo que lo estás explicando, ¿no? Algo que dijiste que yo te iba a preguntar, pero medio que ya me lo dijiste en alguna medida, pero que quería ver un poquito más a fondo el tema. Si esto, como bien dijiste, tiene relación con el juicio a la Corte Suprema, ¿no? Claro. Está ligado, pero... Claro. Es que la verdad, fíjate, por eso dice todo este caminito, porque en realidad se termina conectando con el juicio a la Corte. No empezó así, ¿entendés? Porque ahora lo fácil es tratar de leer la información de atrás hacia adelante, es decir, ¿no ves? Están las elecciones, está por salir el dictamen de la Comisión de Juicio Político y aparece esto. Y yo te lo hago al revés, esto empieza hace un año antes de comenzar el juicio a la Corte, que es una forma bestial de presión para cualquier tribunal del mundo. De hecho hubo muchas manifestaciones en ese momento, no se acostumbró ya, porque es algo que está ahí, los martes sesiona, etcétera, etcétera, pero fue simultáneo a que empezaron a aparecer estas cosas. Al ministro de la Corte, Rosati, le llegaron cuentas de teléfono celular a la casa de él en la ciudad de Santa Fe, al domicilio particular. Entonces ahí tenés cómo se juntó información. Antes de hackearlo se juntó mucha información sobre él. Eso es lo que dice el dictamen que hizo Sancheta. Cuál era su domicilio, cuáles eran sus cuentas, qué empresa telefónica tenía, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez que se hizo eso, otro equipo hizo el hackeo de su teléfono, le sacó la identidad por determinado tiempo, el WhatsApp, etcétera, en una maniobra que se llama SIM swapping. Eso está todo comprobado. Estaba en manos de otros jueces. Después se empieza a unificar en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi, acá en la ciudad de Buenos Aires, y el fiscal es Gerardo Policita. Tirando de ese hilo es que se encuentran con que el proveedor de la información necesaria para avanzar sobre Rosati, sobre Rosenkrantz, después se supo que también era contra Lorenzetti, contra 2 jueces de la Cámara Federal de Casación, Mariano Boriski y Gustavo Hornos, que son siempre apuntados en las acusaciones de Tailade, siempre están alquilados estos dos, bueno, y que había un montón de información que después Tailade le pedía o le agradecía cuando se la ofrecía este señor Sancheta. El fiscal también descubrió otra cosa, a mi juicio, muy importante, que es que Sancheta trabajó para la AFI kirchnerista entre el 2009 y el 2015. Son 6 años. Algo que la AFI le negó en un escrito oficial. Yo le pregunté a todos, y a todos los organismos de inteligencia, ¿no? A la Policía de Seguridad Portuaria, Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y a la AFI, si este señor trabajó para ellos. Todos dijeron que no. Sin embargo, en todas las comunicaciones de Sancheta que le encuentran, había montones de trabajos encargados están tachados para que no se sepa su identidad, 3 personas de la AFI, dice el fiscal, no hablo en primera persona, yo pude comprobar que esos 3 efectivamente trabajan en la AFI, en el momento que estaba él, que efectivamente tienen los números y los correos electrónicos a los cuales le escribía Sancheta, y que los trabajos ilegales que le pedían a Sancheta fueron utilizados. Entonces tengo la conclusión de que efectivamente Sancheta trabajó para la AFI de una forma inorgánica, como se dice a veces, es decir, sin un contrato. Es un pago, hay fondos reservados, ¿viste? Mandame tal cosa, que el depósito se terminó. Es muy común en el mundo del periodismo, de la inteligencia argentina, estas cosas así puntuales y tercerizadas, por si hay algún problema, fue un tercero, no fuimos nosotros, la AFI no lo hace. Bueno, ese engaño que es habitual fue descubierto y fue desmentido por el fiscal Policita. Yo recién cometí no un error, me anticipé diciéndote periodismo, porque la coartada con la que Sancheta pretende
explicar lo que estaba haciendo es decir que es periodista. Por eso es muy grave para nosotros que se confunda el trabajo de los periodistas con lo que hace este espía ilegal de cuarta. ¿Entendés? Él decía, yo juntaba información y después la publicaba. De hecho, parte de la acusación sobre él es, pero si usted tenía toda esta información, ¿y dónde están las notas periodísticas que usted dice haber alimentado con esta búsqueda que encima es ilegal? ¿No? Sí. Porque Sancheta, parte de lo que hacía era colaborar con algunos sitios de noticias, de internet, o lo que hacía también era coordinar con algunos de sus contratantes y hacer aparecer esa información ilegal en algún sitio web pequeño, que después, obviamente todo coordinado, era, entre comillas, levantado por algún periodista más importante. Decía, bueno, encontré en el sitio metegol.com, acá hay unas cosas que son de interés público, entonces las voy a levantar, comillas, metegol.com. Por supuesto, era una forma de hacer aparecer en superficie información, y como toda información que es de origen ilegal, manipulada, equivocada, o mitad y mitad, digamos, datos personales, la cantidad del tipo de información que reunía Sancheta, de lo que dice el fiscal policista, es impresionante. No solamente cuestiones económicas, financieras, de gastos de tarjeta de crédito, por supuesto privadas de todo tipo, familiares, escuelas, de los hijos, por supuesto comunicaciones, eventualmente amantes o cuestiones íntimas, amorosas, etcétera, sino hasta datos médicos. Imagínate historias clínicas. Que está prohibido eso, está prohibido. Monstruoso, ¿no? Que aparte está prohibido por ley. Bueno, nadie puede... Bueno, por supuesto, la acusación que pesa sobre este hombre Sancheta es violar la ley de inteligencia nacional, que prohíbe, desde luego, no solamente esta bestialidad que se está investigando hoy, sino también aún el uso abusivo de datos oficiales. Yo puedo hacer, viste que hay, me puedo asociar cualquiera de nosotros puede hacerlo, a una de estas empresas, como en su momento era el Veraz, era la más conocida, sí, todavía está, pero ahora ya no es la más grande, hay otra que se llama Gnosis, hay otras más. Son empresas de crédito, donde uno averigua si va a hacer un préstamo o algo, a ver cómo es la situación crediticia de la persona. Sí, solvente o no, también cómo paga sus tarjetas, etcétera, etcétera. Exactamente, pero aún si uno toma esa información y la usa para otra cosa, ya estás violando la ley de inteligencia. Aún esa, imagínate, de ahí en más, todo es violación de la ley, todo, completamente. ¿Y qué es lo que está pasando hoy? Bueno, se descubrió y se comprobó con información, están las capturas de los chats, etcétera, etcétera, y ya no en un sitio web, o lo hace un periodista, o lo hace un operador, sino un fiscal de la nación en el marco de una causa judicial que tiene un juez y que tiene todas las garantías de la justicia en esa investigación, de la democracia, mostrando cómo un diputado de la nación se está nutriendo de toda esta oscuridad para avanzar contra la Corte Suprema de Justicia, nada menos. Esa es la gravedad. Es tremendo. Fíjate que ni siquiera hablo de la inspiración política que tiene esto, que está más arriba. Estamos hablando de los hechos, en el plano de los hechos. Te hago una consulta respecto que este hombre que se hacía pasar o decía que era periodista, ¿cómo está en torno al ambiente periodístico respecto a esto, en función a cómo en alguna medida quieren ensuciar la profesión de ustedes, ¿no? ¿Hay van a tomar alguna medida, algún comunicado, algo van a hacer? No sé, yo no represento a nadie en ningún lado, ¿no? Como para convocar a ninguna persona que haga nada. No lo digo desde tu lugar, sino en general si tenés alguna comunicación con algún sector, algún sindicato que reúna a ciertos periodistas o perdón, alguna cámara. No descarto que esta información recién ahora está empezando a emerger en su complejidad. Pensá que para mí este dato que yo comparto con vos es importante porque yo soy periodista, porque a mí me molesta mucho, me ofende y me hace reaccionar inmediatamente cuando mi profesión intenta ser utilizada como una cobertura para hacer otra cosa. Totalmente. Los periodistas tenemos sección constitucional de nuestra fuente de información para ofrecer nuestro trabajo a la opinión pública y que cualquier fuente de información que tema, que tenga miedo o que esté en situación de debilidad para hacer conocer algo de interés público, lo haga a través de un profesional, de un periodista, pero no para hacer espionaje ilegal o negocio. Tal cual. Eso no es nuestro trabajo. Entonces,
por supuesto que cuando ocurre eso, por lo menos a mí personalmente, me enoja, me preocupa, me ofende y lo denuncio. Sí, Todo sí. eso. Es como cualquier médico que ejerce ilegalmente la profesión. Es lo mismo. Y bueno, imagina, sí, si querés puede ser lo que puede sentir un médico al lado de un curandero. Ujú. Totalmente, No totalmente. sé si es un ejemplo muy válido, pero de alguna forma me parece que sirve. Ujú. Así que hoy hubo una conferencia de prensa de Juntos por el Cambio pidiendo el desafuero de Tailade y que entregue su teléfono a la justicia. ¿Crees que va a progresar algo de esto? ¿Cómo va a repercutir políticamente todo esto a partir de ahora? Y bueno, eso sí ya está en el plano del cual vos empezaste a preguntar hace unos minutos, que es el plano de la política. Ahora, tanto en el gobierno como en la campaña de Sergio Massa, como en la oposición, todo esto empieza a tener montones de consecuencias, porque cada uno de ellos estará diciendo, pero yo estoy en la lista de esos espiados, ¿y yo qué hice? ¿Y por qué a mí? ¿Y a quién le dieron tal cosa? Se van a empezar a presentar sin ninguna duda en el juzgado como querellantes o como víctimas o etcétera para entrar en el expediente y ver qué pasa. O sea, empieza a haber un montón de cosas, y en lo político lo primero fue apuntar a Tailade. Hoy tenía que reunirse la Comisión de Juicio Político, no se reunió directamente, levantaron la sesión. Esto es como, a ver, para los que les gusta el fútbol, que yo soy hincha de Boca, mañana hay partido con San Lorenzo y el jugador que se hizo echar el sábado en la final de la Libertadores ni fue a entrenar, no quiere ni ver. ¿Me entendés? Sí, totalmente. Entonces, totalmente. bueno, imagínate cuál es el estado de shock en el que quedó, no solamente el gobierno, sino el ala esta, digamos, esta punta de lanza kirchnerista contra los jueces, ¿no? Porque todo el relato de que era una persecución hacia, no sé, en este caso Cristina Kirchner o sus funcionarios, quien fuere, y el lofer y todas esas cosas quedan en nada cuando vos ves que la construcción es al revés. No, totalmente. Y encima se prueba, casi te digo, por casualidad, porque cayó por una causa y le encuentran todo esto encima. Que en estos meses, por eso ahora recién sale el dictamen, se estuvo comprobando esa información, porque tampoco es cuestión de levantar los celulares, las tablets y no sé, los discos rígidos con información y empezar a publicarlo. Eso es lo que justamente diferencia a un espía de un juez, por ejemplo, o de un fiscal, que dice, a ver qué hay acá, por qué estaba esto, lo voy a comprobar primero, ¿es cierto, no es cierto? ¿Y qué función tenía? ¿Quién lo pedía? ¿Para qué era? ¿Qué hace este señor con eso? Esto no puede tener esta información cualquier persona. ¿Por qué la tiene él? ¿Quién se la dio? ¿De dónde trabaja? ¿Para quién trabaja? Hubo un allanamiento ayer acá en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires en realidad, a otro funcionario que ahora trabaja en la FIP, en el ente recaudador, un cuadro muy importante de la Cámpora, que antes estuvo en la parte de prensa y comunicación de la provincia de Buenos Aires, con el gobierno ahora de Axel Kicillof, y antes de eso estuvo en la agencia Telam, donde manejaba un gran presupuesto para publicidad oficial. Bueno, parte de los pagos que se le hacían a este señor espía Sancheta eran con publicidad oficial para un sitio web, y se le hacía esta persona a la que después le pedía informes. Y eso está todo en la justicia. Por eso lo allanaron. No es una denuncia mediática esto, me dijeron. No. Hay mucha prueba. Totalmente, de y se hecho, entiende. Hay mucho para procesar que todavía ni sabemos, ¿no? Sí, con la información que debe tener toda esa cantidad de teras que tiene esa información guardada en esos dispositivos, debe ser tremenda, ¿no? Entre fotos, video, audio y todo lo que uno pueda encontrar. Sí. Así que, pero bueno. Cámara oculta, redes de informantes, personales, drones. Sí. Lo que se te ocurra hoy en materia, digamos, de delitos, y encima con todo, como decimos, los dispositivos que hay y la cantidad de elementos que se utilizan en tecnología como para captar información, ¿no? Algo que yo vengo sosteniendo, ¿no? O sea, más allá de lo económico, ¿no? Si no tenemos justicia no vamos a ir a ningún lado como país, porque al no haber justicia, hoy tenemos... Bueno, nosotros trabajamos de eso, pero es un mensaje que está muy bueno dar, porque por eso yo te dije, hablemos del plano de los hechos, pues cada uno tendrá su interpretación, la gente se defenderá, el fiscal es el que tiene que acusar,
pero no es opinión, estos son hechos, entonces hay que averiguar qué pasa, qué no pasa, quién lo hace, quién es el responsable y quién es eventualmente no responsable e inocente, porque si no es como que todo es lo mismo, ¿viste? Y me parece que así no va también cuando todo es lo mismo. No, totalmente, y comparto plenamente lo que vos decís, y por eso uno de los temas que yo reclamo en el debate de mañana y el que va a haber el domingo, que hablen de la justicia, porque yo digo que un país sin justicia no, por más inflación que haya, la justicia es lo que corrompe todo, porque te genera la inflación, te genera corrupción, plata que está destinada a una cosa a otro lado, y así estamos. Claro. Ujú. Así que, pero bueno. Claudio, te agradecemos Bueno, enormemente la charla, muy ilustrativa, muy completa, y vamos a seguir en contacto porque este tema, más allá que la causa empezó en enero y está saliendo ahora a la luz, pero es algo que viene de antes y que ahora se empieza a ver. Y sin duda, va a sin tener duda. sus repercusiones seguramente, y sus avances y sus bemoles que vamos a tener a lo largo de lo que los fiscales vayan a investigar. Gracias, Miguel. No, por favor, muchísimas gracias a vos. Claudio Saboya, periodista, editor de la sección política del diario Clarín.